Al filo de las 3:47 de la tarde del día de hoy, etcétera, verificó el informe de actividades que con esa forma entregó Xóchitl Gálvez en 2010 a la Universidad Nacional Autónoma de México para obtener el título de Ingeniería en Computación. Y en efecto, encontró la redacción de etcétera y un trabajo puntilloso de Orquídea Fong, distintas irregularidades en la estructura, en la formación y sobre todo en los contenidos de ese informe. En etcétera se encuentran 5 ejemplos de lo que palmariamente podríamos asegurar que se trata de plagio. Y con ello, desde luego, también etcétera insta a la virtual candidata de la oposición a la presidencia de la República a dar una explicación puntual de este tipo de lo que para nosotros son estratagemas que no solo violentan las mínimas normas de la ética y la academia, sino que también significan un enorme deterioro en la credibilidad de quien quiere tener y desempeñar el máximo cargo en el país. Vale la pena señalar que el trabajo de etcétera es justamente el de un medio de comunicación que no provisto, al contrario, de opiniones respecto de lo que ocurre en el país. Ello no opera, sin embargo, para dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es difundir noticias. Para decirlo de otra manera, ha quedado muy claro con nuestras audiencias la definición principalísima, primero en el diagnóstico de lo que para nosotros significa este gobierno populista, ineficaz y autoritario, que es una tragedia para el país, y segundo, que la continuidad de ello que representa Claudia Sheinbaum es o seguiría siendo una tragedia aún peor, porque se estarían aglutinando 12 años de deterioro de las leyes y las instituciones, y en particular de las políticas públicas que tienen que ver con la inseguridad, con la salud, con la educación, con el empleo y con todos los órdenes que implican la economía. Ello, sin embargo, no obsta para que nosotros, haciendo nuestro trabajo, nos deslindemos claramente de lo que significa hacer propaganda y hacer periodismo. Una cosa es las predilecciones que tenga yo como director de la revista, etcétera, y los integrantes de la misma, y otra es esconder la cabeza, como dicen que hacen las avestruces, frente a hechos que nosotros hemos condenado. Hemos condenado el plagio en el que incurrió Enrique Peña Nieto. Lo hicimos también y lo hacemos consuetudinariamente con Delfina Gómez, y en particular igual con Yasmín Esquivel. Más aún, nos pareció y nos sigue pareciendo que estos últimos 2 hechos recientes daban para que en modo alguno Delfina Gómez ocupara la gubernatura en el Estado de México, y dan, desde luego, para incluso la renuncia de Yasmín Esquivel. Nosotros no somos como los personeros de la propaganda del oficialismo o la oposición, pero en particular el oficialismo, que caraduras y soliviantados y animados por el dinero que reciben y la función que desempeñan, defienden el deterioro ético y moral, intelectual y académico que significa la hechura de la tesis de la ahora gobernadora del estado mexiquense y del plagio de 2 de esas tesis de Yasmín Esquivel. A nosotros no se nos cae Twitter, no se nos cae Facebook y no se nos cae YouTube. De la misma manera que condenamos esos
pareceres, de esa misma manera condenamos cuando esos quehaceres son también parte de personajes públicos con los que podamos coincidir o no podamos coincidir, en mi caso coincidir. Por eso es fundamental una explicación muy clara y puntual de Xóchitl Gálvez, y también por eso es muy claro el deslinde que hace la revista Etcétera frente a miserables como Ricardo Sevilla, como Genaro Villamil, como Álvaro Delgado y todos aquellos farsantes de la 4T que cuestionan duramente el plagio de otros y se quedan callados con los de otros que son parte de los suyos. Vendrá, y lo supimos siempre, una andanada en contra de Xóchitl Gálvez que solo puede resolverse con transparencia. Eso le corresponde desde luego al personaje público. A lo que nosotros nos corresponde es a proveer de información e insumos suficientes, ciertos y verídicos, comprobables para hacerlo. Por último, no falta quien diga que frente a un entorno complicado como el que vivimos, el periodismo abandone su razón de ser y se ubique dentro de las gradas como propagandista de uno u otro polo. Pero esa no es ni será nuestra tesitura. Nuestro trabajo, al que nos debemos buscando a una audiencia exigente, es el de la verosimilitud y la veracidad de la información, el del reconocimiento de los matices, el de la aceptación de que para airear nuestro intercambio público también hace falta la decencia. Y esa decencia se da, desde luego, siempre dentro del terreno de las falibilidades humanas y dentro de estas mismas las predilecciones subjetivas que también tenemos. Dentro de todo eso, digo, se abre paso el ejercicio periodístico según nosotros lo comprendemos. Por eso, así como condenamos esos quehaceres de Yasmín Esquivel, condenamos y esperamos, desde luego, una explicación de Xóchitl Gálvez al respecto de ese trabajo, informe de actividades que está repleto de estas irregularidades que ustedes pueden revisar en el portal de la revista Etcétera, y que en consecuencia, desde luego, cada uno de nosotros tengamos los insumos suficientes para tomar nuestras propias determinaciones cotidianas. Eso es lo que a nosotros nos anima y lo seguirá haciendo.